Bueno, ¿qué tal? Para ir cerrando ya los temas del año, vamos a ver un ejercicio, vamos a hacer una práctica que es un poco integradora de todos o casi todos los conceptos que hemos visto en la materia. Es el ejercicio 7, ¿sí? Para los que estén usando estos videos de YouTube para repasar para el final o no sean de alguna de mis comisiones, voy a subir igual en la descripción del video un link con el contenido, ¿sí? El código fuente que voy a estar mostrando porque mis alumnos lo tendrán directamente en el aula virtual. Bien, el ejercicio 7 es una continuación del ejercicio 5 y del ejercicio 6. Entonces, vamos a repasar los enunciados del ejercicio 5 y el ejercicio 6 como para entender, ¿sí?, de qué se trata un poco, porque el ejercicio 7 lo único que hace es extender. Bueno, el ejercicio 5 dice, realice un programa que lea de un archivo datos de alumnos de un curso. A medida que el archivo se va leyendo, va insertando los registros en una lista. Liste finalmente todos los nodos para verificar que la operación fue exitosa. El objetivo del ejercicio 5 es simplemente leer un archivo e ir creando una lista simplemente enlazada de alumnos, ¿sí? Eso es para, en realidad las listas siempre, ya lo dijimos en el curso, siempre, o no siempre, pero es muy común que se alimenten de ir leyendo un archivo de disco para luego trabajar en memoria, que es mucho más rápido, ¿sí? Bueno, tenemos aquí un esquema, una propuesta de cómo armar el registro alumno, el struct alumno, ¿sí? Eh, con estos campos, que sería nombre, apellido, DNI, legajo y código de carrera. Para los que, bueno, los que cursaron conmigo ya saben y los que no cursaron conmigo les comento que nosotros usamos el vector de caracteres en vez del tipo de dato string, porque el tipo de dato string, y a esta altura del curso ya lo puedo decir efectivamente como realmente es un tipo de dato dinámico, ¿sí? El string es un puntero a una zona de memoria que varía según la longitud de la cadena que guardemos. Pero en realidad siempre ocupa, bueno, depende de la arquitectura, pero comúnmente 4 bytes. Cuando yo grabo un string a un archivo, ustedes fíjense que el archivo, si ustedes graban un string, hace un fwrite de un string, eh, va a pesar 4 bytes el archivo. ¿Sí? No importa si el string contenía una letra o un texto de 200 palabras, porque lo que guarda es el puntero inicial, ¿sí? Y no guarda el contenido. Con lo cual, para nosotros no tener, o sea, después no tendrían guardados los datos. Para no tener ese error, nosotros hay muchas formas de solucionarlo, pero nosotros directamente usamos vectores de caracteres con bueno, los cuidados que eso conlleva, como usar string copy strcpy para comparar, strlen para ver su longitud si lo necesitáramos, ¿sí? Bien, nada, es una pequeña aclaración. El ejercicio 6 agrega un archivo al problema de materias aprobadas. Ya no serían los alumnos de un curso, sino que serían, por ejemplo, alumnos de una carrera. ¿Sí? Entonces dice, modifique el programa anterior para que cada registro de alumno contenga una lista de materias aprobadas. Las materias se leen desde otro archivo y poseen la siguiente forma: nombre de la materia, fecha de aprobación, nota, libro y folio, ¿sí?, del alumno. Bueno, entonces, ¿cuál sería la idea de este programa? Vamos a verlo primero conceptualmente y a entender algo fundamental para después avanzar sí con el ejercicio 7. La idea de este programa, ya un programa bastante completo, como les decía, es que vamos a tener un archivo de alumnos, ¿sí?, un archivo de materias, y lo que vamos a tener que armarnos en memoria es, primero,
vamos a llamarlo L alumnos, una lista de alumnos que vamos a tener que ir leyendo, esos alumnos de este archivo alumnos, ¿no? Los vamos a tener que ir leyendo y a medida que los vamos leyendo, los vamos agregando en la lista, ¿no? En la lista de alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. El último nodo, vamos a achicar un poquito esto. Ahí está. Así hacemos el último nodo. Lo corremos, porque no me deja espacio. Ahí. Haríamos el último nodo, por supuesto, con su siguiente en null, ¿no? Aquí tenemos el alumno 1, aquí tenemos el alumno 2, el alumno 3, el alumno n. Bien. Eso luego de leer el archivo de alumnos. Luego tendríamos que leer, aquí no se ve bien, vamos a ponerlo alumno 1. Tendríamos que leer el segundo archivo, ¿sí? El archivo de materias, materia por materia, secuencialmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Leemos una materia. Tenemos que ver a qué alumno pertenece esa materia. Bueno, ¿cómo nos fijamos a qué alumno pertenece esa materia? En la estructura del registro materia propuesto, no hay nada que me asocie, ¿sí?, a la materia con un alumno. Aquí lo que está faltando es que nosotros agreguemos lo que se denomina en base de datos una clave foránea, ¿sí? Necesito en cada materia que se identifique a qué alumno pertenece la materia que yo estoy leyendo de un alumno que lo aprobó. Por lo tanto, por supuesto, aquí habría que agregar el campo que identifica a cada alumno. ¿Cuál es el campo que identifica a cada alumno? Por supuesto, el legajo, ¿sí? Aquí, el legajo. Podríamos decir el DNI, pero no, dentro de una institución universitaria existe el legajo o padrón, o depende de la universidad como lo llame, pero un código interno que identifica a cada alumno. Entonces, tendríamos que poner aquí, agregar el campo legajo, ¿sí?, para saber, cuando leemos a una materia del archivo, a qué alumno se la tendremos que agregar. Entonces, volviendo al ejemplo, vamos a empezar a leer las materias. Leemos una materia, vamos a suponer que es del alumno 2. Leemos una materia y tendríamos que agregar en la sublista de materias materia 1. ¿Sí? Esa sería la primera y única hasta ahora. Leemos otra materia, por ahí es del alumno 3. Materia 2. Leemos otra materia que también por ahí es del alumno 3. Entonces tenemos que, aquí estoy, bueno, pasando rápido porque es solo el ejemplo conceptual. Cada vez que leemos una materia hay que buscar de qué alumno es, suponemos que nuevamente es del alumno 3, y agregar en su sublista, ¿sí?, el nodo, vamos a suponer, materia 3, que corresponde, ¿sí? Así hasta que lleguemos al final del archivo de materias. Bueno, este sería, digamos, lo que tenemos que hacer con el ejercicio 6. Y el 7, que es el que ya termina todo en un gran programa, ¿no?, que ahora vamos a ver el código. El 7 nos dice agregar el siguiente comportamiento al programa anterior. Cuando el sistema arranca, ¿sí?, cuando nuestro programa comienza, carga los archivos, de los archivos las listas del punto anterior. Y luego se presenta al usuario un menú que permite buscar un alumno y ver sus datos por legajo, listar materias aprobadas de un alumno. Cuando yo elijo esta opción, tengo que decirle al usuario, bueno, que ingrese el legajo del alumno y yo le digo todas las materias que tiene aprobadas ese alumno. Listar el promedio del alumno, agregar un nuevo alumno, agregar materia aprobada a un alumno, ¿sí? Bien. Finalmente, salir del programa.
debe insertar en los archivos correspondientes los registros que se hayan agregado en la ejecución, en la lista, porque durante la ejecución vamos a trabajar agregando y quitando alumnos de las listas, y liberar toda la memoria solicitada. Esto es fundamental, ¿sí? Cuando nosotros salimos de un programa, no tenemos que dejar memory leaks. De todo lo que hayamos hecho new, tenemos que hacer delete, ¿sí? O si estuviéramos en C, de todo lo que hicimos, o de toda memoria que hayamos hecho en malloc, ¿sí? Toda memoria dinámica que hayamos obtenido a través de new o de malloc, tenemos que hacer delete o dispose, ¿sí? Respectivamente. C++, C. Bien. Entonces, ¿cómo sería nuestro programa? Vamos a ver el código ahora sí. Este código está separado en unidades. Unidades es un tema que no lo voy a evaluar y no se evalúa en los finales de algoritmos, por lo menos hasta este año 2020, ¿sí? Que es el año que se está grabando este video. No evaluamos unidades. Pero como esto ya es un programa que tiene cierta envergadura, que amerita una organización, ¿sí? de funciones y procedimientos que tenemos, porque son varios, y no meter todo en un main, aprovecho y les muestro aquí que tenemos creadas la unidad para manejo de lista de alumnos, ¿sí? Acá está el punto H con todas sus declaraciones, ¿no? El lista alumnos.h con su respectivo lista alumnos.cpp. Tenemos declarado en el punto H de lista alumnos el struct alumno en registro. El nodo de una lista de alumnos, ¿sí? Fíjense que el nodo tiene la info, que es de tipo alumno, declarado justo arriba, un puntero al nodo siguiente, del mismo tipo que estamos declarando, y un puntero a lista de materias, que es nodo lista S de materias. ¿Dónde está declarado nodo lista S de materias? Bueno, fíjense que en este lista alumnos.h hacemos un include de lista materias.h. Si vamos a lista materias.h, ¿sí? Aquí tenemos la materia, que como les decía, a diferencia de lo que tenemos aquí como propuesta de registro de materia, ¿sí? No está el legajo del alumno. En el código sí podemos ver el legajo del alumno, que está puesto para simplificar como entero, ¿sí? Ya sé que el de ustedes tiene puntos y guiones, pero aquí estamos trabajando con legajos int, ¿sí? Bueno, y el nodo lista SE materia. Ambas, tanto la lista principal como las sublistas en este caso, son listas simplemente enlazadas. Pero podemos tener cualquier combinación. Ya saben, por el video de la clase anterior, que es más de lo mismo. Cuando tenemos una doblemente enlazada, tenemos que tener cuidado de acomodar no solo los punteros siguientes, sino el puntero anterior, ¿no? Cuando agregamos un nodo o cuando eliminamos un nodo. Hay que dejar todos los punteros apuntando a donde corresponde. Es un nodo, un puntero más que tenemos que tener en cuenta en cada nodo, ¿sí? Para acomodar. Bien. Ambas unidades, estábamos en la de lista alumnos, tienen las primitivas de listas que estamos viendo ya hace semanas, ¿sí? Son las mismas. Insertar siguiente, borrar siguiente, buscar alumno por legajo. Bueno, esa, por supuesto, es específica, pero es recorrer la lista. Podemos ver yendo a la implementación, ¿no? Recibimos la lista, un legajo del alumno que estamos buscando. Tomamos una copia de la lista que en realidad no haría falta porque estamos recibiéndolo por valor el puntero raíz. Así que como es una copia, es más, ya lo podemos cambiar. No hace falta, while raíz, ¿sí? Porque como estamos recibiéndolo por valor, no vamos a romper, cuando hagamos el return de este subprograma, el parámetro actual que hayamos usado en la invocación no va a ser modificado, ¿no? Entonces, raíz, raíz, esto sería válido y quitamos una variable del medio, ¿sí?
Bien. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer esto? Mientras raíz sea distinto de null y el legajo del alumno que está apuntando raíz sea distinto al legajo buscado, me muevo al siguiente nodo. ¿Sí? Entonces, si lo encuentro, en cambio, si se cumple esta condición de que raíz está apuntando a un nodo cuyo legajo es el que estoy buscando, sale del while y devuelvo el puntero a ese nodo, del alumno que estoy buscando. En cambio, si no lo encontré nunca, voy a llegar hasta que salga por null y voy a devolver null, ¿no? Si no lo encuentro, devuelvo null. Bien, entonces verán que estas primitivas que tenemos aquí, implementadas, ¿no? O declaradas en el punto H, todas estas son las primitivas de listas simplemente enlazadas, ¿sí? Bien. Entonces, el main lo que tiene es la inclusión de unidades, ¿sí? La inclusión de unidades que hemos creado, lista alumnos.h, lista materias.h, las rutas de los archivos que vamos a usar, aquí lo llamamos archivo alumnos.data, archivo materias.data, ustedes pueden llamarlo como quieran, pueden hacer que el usuario ingrese la ruta del archivo por teclado, o como ustedes quieran, ¿sí? ¿Cómo cargamos? Bueno, antes de cargar las listas, hay una función que crea archivos de alumnos, ¿sí? Aquí está creando 1, 2, 3, 4 alumnos, ¿sí? Y después hay uno que se llama carga materias de prueba, que crea materias en el archivo de materias. Crea 3 materias nada más. Entonces, cuando el programa comienza, lo primero que hace es esto quedó de una clase, lo tengo que sacar. Lo primero que hace el programa es, bueno, levantar, si existen esos archivos, crear las listas, ¿sí? Crear las listas. Fíjense, este programa, levantar archivos, le paso la lista de alumnos, vamos a ver qué hace. La lista de alumnos se recibe por referencia, ¿sí? Por referencia, porque recuerden, voy a cambiar el valor del puntero inicial de la lista, por eso tengo que pasarlo por referencia. Entonces, abrimos el archivo de alumnos. Mientras haga un FRIT de un alumno, lo inserto en la lista, ¿sí? Al registro que traje del archivo, lo inserto en la lista, ¿sí? Esto lo hago para todos los registros que tiene el archivo. Luego comienzo con las materias. Abro el archivo de materias. Mientras pueda hacer un FRIT, esto está haciendo lo que les mostraba hace un ratito en el pizarrón. A ver, vamos a poner aquí este código y el pizarrón a la derecha. ¿Sí? Hace un FRIT de una materia. Entonces, traigo del archivo en mi buffer que se llama m, ¿sí? Esta variable m, que es un simple registro de materia, tengo todos los datos de una materia, ¿sí? Con el legajo del alumno, que vamos a suponer es, en este caso, el alumno A1, que todavía no le hemos agregado ninguna materia, no aprobó nada todavía, ¿sí? Es el alumno A1. Entonces, ¿qué hace? Llama a buscar alumno por legajo, pasándole la raíz de la lista L alumnos en este caso, y el legajo A1, que es el legajo que tiene este struct, este registro M, ¿sí? Sería A1. Entonces, buscar alumno por legajo va a devolver un puntero al nodo de la lista principal que contiene el alumno A1, o si no lo encontró, devolverá null, ¿sí? Entonces, si me devolvió distinto de null, quiere decir que lo encontró el alumno. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, es decir, aquí aux habría quedado apuntando ¿a dónde? Aux habría quedado apuntando a
el nodo que contiene el alumno A1 de la lista principal, de la lista alumnos. Bien, ahora, fundamental. Esto, y digo, como digo, para que no entren en pánico, listas con sublistas, uy, es mucho más difícil. No, es lo mismo. Es tener la práctica para no, como estamos diciendo, no entrar en pánico y saber ubicarse en la estructura abstracta. Si yo me sé ubicar en la sublista que corresponde, una vez que estoy ubicado en el nodo de la lista principal, solo tengo que ubicarme en la sublista que, bueno, tengo que acceder a la sublista de ese nodo, ¿no? Porque ya me ubiqué. Si yo sé que tengo que agregar una materia, una vez que me ubiqué en el alumno que corresponde, esta función, o bueno, procedimiento en este caso, lista, materia, insertar siguiente. ¿Sí? Lista, materia, insertar siguiente. A ver, vamos a ver un poquito la implementación completa. Lista, materia, insertar siguiente. Recibe una lista de materias, una materia que sería el dato, ¿sí? Crea un nuevo nodo, le pone la información. Y esto me suena conocido a las mismas funciones de listas simplemente enlazadas que hemos armado en las clases con listas de enteros, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo puede ser? Si estamos en el caso de listas con sublistas, entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo único que cambia, que es lo que les decía que tienen que tener cuidado, bueno, es, entre otras cosas, ¿no? Porque después hay un tema con la liberación de la memoria. Pero lo único que está cambiando es el parámetro actual que yo estoy pasando aquí. Ahora, para pasar una lista, cuando estamos hablando de las funciones de las sublistas, ¿no? Las primitivas que voy a usar para las sublistas son las mismas primitivas que para una lista simplemente enlazada en este caso, porque la sublista es una lista simplemente enlazada. Entonces, el único cuidado que hay que tener es que yo ahora, para pasar la sublista, vamos a suponer que esté en null, ¿no? Porque A1 no tenía ninguna materia todavía. Para pasar la sublista de materias del nodo del alumno A1, tengo que primero ubicarme en el nodo, que lo estamos haciendo con este puntero AUX, que ahí se va a marcar. Me ubico en el nodo de la lista principal y después la sublista es un atributo más o un miembro. Sí, ya les expliqué, perdón, se me escapa la nomenclatura de la programación orientada a objetos, ¿no? Es un miembro más de el nodo lista alumno en este caso, ¿no? La sublista, digo, el puntero de la sublista. Entonces, lista materias insertar siguiente. ¿A qué lista? A aux flechita lista materias, este puntero. Lista materias. ¿Sí? Cada nodo tiene su lista materias. ¿Sí? Cada nodo, lista materias. Ahí se ve, ahí lo agrando. Cada nodo tiene su lista materias. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros pasamos a lista materia a la función que inserta a continuación, ¿sí? Como primer nodo, entonces vamos a estar agregando. Uy, ya, esperen que tuve un problema. Ahí no se borró, pero aquí se me borró todo. Ahí está. Vamos a agregar la materia con insertar siguiente, pasándole esta sublista. Vamos a estar agregando esta materia que acabamos de leer del archivo, la vamos a estar agregando a, vamos a suponer que es la materia 4, ¿sí?
porque ya insertamos la 1, la 2, la 3, esta es la 4. ¿Sí? Volvemos, hacemos otro ferrit, leemos otra materia, vamos a suponer que esta otra materia es del alumno el 3, vamos a suponer que es un alumno de un año más avanzado, tiene más materias. Entonces, leímos otra materia, buscamos, ¿sí? Pudimos leer, buscamos ahora el nodo de este alumno A3 y con una función de listas simplemente enlazadas, esta buscar al alumno por legajos, una función de listas simplemente enlazadas, que ya a esta altura en los videos, en la serie de videos para los que no son de mis cursos, ya lo hemos explicado. Entonces, aux quedaría apuntando aquí. Y ahora, otra vez, insertar siguiente, le pasamos aux lista de materias, pero ahora aux es aux flechita lista de materias, se refiere a esta sublista del nodo que estamos apuntando con aux. Por lo tanto, la va a insertar, en este caso, bueno, es insertar siguiente, ¿no? Lo va a insertar primero, pero porque le estoy pasando el puntero raíz, pero por una simplicidad, déjenme agregarlo al final. Por una cuestión de simplicidad en el dibujo. Esto sería la materia 5, ¿no? Bien. Y así hasta que lleguemos al final del archivo. Cuando llegamos al final del archivo, no hay más materias para agregar. Termina este programa que arma la lista con sublista. ¿Sí? Bien. Lo demás es más de lo mismo. Están todas las funciones en main. ¿Sí? Mostrar datos del alumno, guardar en el disco, o sea, cuando tengo que guardar en el disco los alumnos, tengo, a ver, antes de irnos, el enunciado nos dice, cuando salimos del programa, que actualicemos los archivos, porque yo por ahí agrego alumnos, ¿no? Agrego alumnos o agrego materias a los alumnos en el programa, ¿y en dónde los va a agregar este programa? Bueno, lo vamos a agregar en las listas, ¿sí? En la lista de alumnos, en la lista de materias. Y cuando sale, cuando el usuario aprieta Escape, tenemos que actualizar los archivos, que esto lo que va haciendo es, Find Implementation, es ir recorriendo, ¿sí? Abre el archivo de alumnos, abre el archivo de materias, y va recorriendo el archivo de la lista de alumnos, grabando todas las materias, graba al alumno y pasa al siguiente nodo. Graba todas las materias, graba al alumno, pasa al siguiente nodo. ¿Sí? Esto es, bueno, lo pueden revisar tranquilamente, no es ninguna novedad. Y finalmente, que es lo que hay que tener, el siguiente paso que hay que tener cuidado con las listas con sublistas, es borrar la lista de alumnos, ¿no? Fíjense que yo aquí llamo borrar la lista alumno, borrar lista. ¿Y cuándo borras la lista de materias? No, claro. Ojo, porque ahora no podemos agarrar y decir, bueno, a ver, vamos a borrar la lista de alumnos. Ok. Hacemos delete del alumno y después hago delete del alumno No, porque cuando vos haces delete de ese nodo, estás dejando un memory leak de todas las sublistas. ¿Sí? Si vos borras el nodo del alumno y no le borraste cada nodo de la sublista, estás dejando todo eso de memory leak. Con lo cual, fíjense, si bien en el main no está el código para borrar la sublista, antes de borrar a cada alumno, Find Implementation, ¿sí? Antes de hacer el delete del alumno, borrar es el mismo borrar que ustedes tienen en la lista simplemente enlazada. De hecho, nosotros habíamos visto y analizado ventajas y desventajas de borrar de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Este es el de atrás hacia adelante. Y yo les recomendé implementen el de adelante hacia atrás. ¿Sí? Bien. Entonces queda como tarea. Fíjense que antes de hacer, nosotros estamos recorriendo con el puntero paux cada nodo para ir borrándolo, cada nodo de alumno. Antes de borrar el puntero de un nodo de alumno, borra toda la lista de materias de ese alumno. ¿Sí? Lista materia, borrar lista,
llama a la primitiva de borrar una lista simplemente enlazada, particularmente en este caso para la lista de materias. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es las cuestiones que tienen que tener cuidado. Algunos alumnos me preguntaron, ¿y cómo sé cuando estoy trabajando cuando yo veo un registro de un nodo, la declaración, cómo me doy cuenta si es una doblemente enlazada o es una lista con sublista? Bueno, es muy fácil. A ver, primero, supongamos que los nombres de las variables y los identificadores son amigables, o de los miembros de los structs en este caso, ¿no? Son amigables, ¿no? Ya sabemos que no es una buena costumbre llamar a cualquier variable x, y, j, salvo que ij para un contador, ¿sí? Pero primero, struct, nodo, lista, doblemente enlazada. En primer lugar, vamos a tener el tipo que corresponda, la info, pero bueno, en primer lugar, lo más evidente es que seguramente los punteros se llamen siguiente y anterior, o SGTE y AND, como le suelo poner yo, o previous y next, ¿sí? Eso ya de por sí te está hablando de algo. Y en segundo lugar, y esto sí o sí va a ser así, por más que sea quien haya declarado el struct del nodo sea totalmente maléfico y le haya puesto X e Y a los punteros como nombre, fíjense que ambos punteros, ¿no?, apuntan al mismo tipo, al struct que estamos definiendo. En el caso de las listas con sublistas, vamos a ver, por ejemplo, la lista de alumnos, yo tengo el siguiente que apunta a un tipo nodo lista S de alumno, y el otro puntero que estamos usando como miembro apunta a otro tipo de dato, ¿no? Y eso ya te está dando la pauta de que estamos en una lista con una sublista. Podríamos hacer, por ejemplo, que la lista de arriba, la lista principal, sea una doblemente enlazada. Sí, podríamos hacerlo, ¿no? Y aquí se ve claramente, ¿no?, que el siguiente del anterior apuntan al mismo tipo de dato, lo cual es súper lógico, ¿no? No es ninguna novedad. Bueno, ¿está? Yo les dejo el código para que lo miren, ya lo tienen hace rato, hice un pequeño cambio por error en el que estaba subido en el aula virtual. Yo había puesto la sublista que estaba como miembro del struct alumno, o sea, dentro del dato, lo cual no está bueno, porque los tipos de datos punteros no tiene sentido guardarlos en los archivos, y de la forma que estaba hecho estaba guardando la dirección de memoria de ejecuciones anteriores en el archivo. Este está mejorado con respecto al que tenían subido anteriormente. Y bien, luego, ¿sí?, saliendo ya de este tema de listas con sublistas, ustedes pueden armar ahora, con el conocimiento que tienen, cualquier combinación de estructuras de datos. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, ahora ustedes manejan sucursales o sedes de esta universidad, ¿sí? Tiene 10 sedes esta universidad. O tengo 10 carreras, ¿sí? Algo más lógico. Tengo 10 carreras y quiero que cada alumno esté en la lista que corresponde a la lista de alumnos que corresponde a cada carrera. Entonces queremos cambiar un poquito este esquema. Necesito ahora 10 listas de alumnos. ¿Tengo que tirar todo lo que hice? No, no, porque miren, por ejemplo, si yo necesito 10 listas de alumnos y tenemos el dato
el dato nodo lista ese alumno, ¿sí? Perdón, a ver. Nosotros teníamos un nodo lista ese alumno, ¿sí? Que era un puntero a una lista. Yo ahora necesito 10 punteros a lista. ¿Está? ¿Qué puedo declarar? Bueno, puedo declarar un nodo lista SE alumno, puntero, vector de alumnos, vector no, vector de alumnos no, vector listas alumnos, ¿sí? Vamos a suponer que los inicializo null a todas las listas, for int i igual a 0, i menor a 10, i más, b listas alumnos, en la posición i es igual a null. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Lo que estamos teniendo ahora es un vector de 10 elementos. Como siempre dijimos, esto no cambia nada, de 0 al 9. Vamos a ponerlos arriba los subíndices. Y en este caso, todo inicializado en null. ¿No? Bueno, y el código de carrera. Vamos a suponer que el código de carrera está, bueno, es del 1 al 10. Cuando yo levanto los alumnos del archivo, tengo ahora que insertarlo no en una única lista, tengo 10 listas y según el código de carrera tengo que ir poniéndolo, vamos a suponer que, por supuesto, el código de carrera 1 lo ponemos en el índice 0, el código de carrera 10 lo ponemos en el índice 9, ¿sí? No existe el código de carrera 0. Entonces, ¿tengo que hacer todo de nuevo? No. Acá hay que hacer lo que se llama un refactoring, ¿sí? Refactoring. Acomodamos. Y no hay que entrar en pánico cuando ustedes tienen una situación así. Y estoy mencionando esto porque es un ejercicio típico de final. Si ustedes están cancheros y se acuerdan que si tengo un vector de enteros, a ver, por ejemplo, yo no puedo hacer un cout de un vector de enteros, ¿no? Me va a mostrar la dirección, ahora que ya sabemos punteros, sabemos que me va a mostrar la dirección del primer elemento o donde comienza el primer elemento del vector. Si hacemos eso. Ahora, una vez que yo indexo el vector, eso es un entero, ¿no? Bueno, y esto es lo mismo. Tenemos un vector de 10 punteros a nodo de alumnos, ¿no? Una vez que yo indexo, tengo el puntero de una lista de alumnos. Y todas las funciones que tenemos para la lista de alumnos siguen siendo válidas. Lo único es que hay que usarlas en el parámetro actual. Cuando invoquemos a estas funciones, vamos a tener que pasarle un elemento de este vector, es decir, el vector indexado. Vamos a hacer un ejemplo. En el main vamos a levantar archivos. Levantar archivos. El que arma la lista, ¿no? Por eso voy al más básico. Lista alumnos, insertar siguiente. Bueno, ahora no tengo que insertar todo en la misma lista. La lista alumnos es un vector de punteros. ¿Cómo sería ahora? Bueno, sería, esta invocación cambiaría a lista alumnos. La función sería exactamente igual, el mismo código, ¿eh? Lista alumnos, se llama no alumnos. Lista alumno, insertar siguiente. Y le pasamos B, lista alumnos, el código de carrera del que acabamos de leer en R, ¿no? R. Punto, a ver cómo se llama, cod carrera más 1, porque, perdón, menos 1. Cod carrera, aquí, no. Cod carrera
menos 1. Si el código de carrera, dijimos, es el 1, lo vamos a poner en la posición 0 del vector. ¿No? Y R, igual que como está en la invocación del main. ¿No? Déjenme asegurarme. Sí, es R. ¿No? Ahora, en vez de pasarle una lista, tenemos que indexar del vector qué lista corresponde, que está dado por el código de carrera. Y tenemos que hacer un pequeño desplazamiento porque el código de carrera empieza en 1 y nuestro vector empieza en 0. Eso haría que estaríamos ingresando aquí, ¿sí? Vamos a suponer, a ver, no, ¿por qué el 0? Vamos a dejarlo en 1. Vamos a suponer que este alumno es de la carrera 10. Entonces, lo que estaríamos haciendo es aquí crear nuestro primer nodito, ¿sí? Nuestro primer alumno, ¿no? Con su siguiente en null. Acá está el alumno que acabamos de leer. Y de aquí colgará su sublista después. Cuando le agreguemos materias, si este alumno tiene materias, las vamos a poner de aquí, ¿no? Y así empezamos a armar la sublista, perdón, cada lista de alumnos según el código de carrera que tiene. Sería una buena extensión para este ejercicio. Esto ya, a ver, se hacen vector de listas con sublistas. No hay final que no les pueda ir bien. Si eso sale, no hay final que no les pueda ir bien, ¿sí? Bueno, a ver, algunas cositas más que les pueden tocar. Y todas son para pensar, quiero decir, es todo más de lo mismo. Algo que vimos en un Meet con un curso, no me acuerdo si fue el K1024 o el 1042 esta semana. Listas circulares, que alguna vez apareció. ¿Qué pasa si yo tengo una lista simplemente enlazada? ¿Sí? Pero si el último nodo tiene su siguiente en null, en las listas simplemente enlazadas, ¿qué pasa si en este caso al último nodo le hacemos apuntar a su siguiente al primer nodo? Eso sería una lista circular. ¿Qué cambia de todo lo que vimos de listas simplemente enlazadas? Bueno, realmente no mucho. Lo único que cambia es que en todo lugar donde nosotros recorremos la lista, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para recorrer la lista? Tomamos aux igual a lista, siendo ambos punteros a nodo, ¿no? Y lista es la raíz, por supuesto. Y hacemos while lista, while aux, bueno, procesar, que por ahí podría ser hacer un cout o lo que necesiten, ¿no? Y después aux igual a aux siguiente. Bueno, esto no funcionaría más. Esto es lo único que cambia. Esto no funcionaría más porque nunca vamos a llegar a un null. Nos vamos a quedar en un bucle infinito. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? Bueno, a ver. Nosotros tendríamos que hacer do if aux, ¿sí? Si la lista no está vacía, ¿sí? Si la lista no está vacía, procesar, o si, bueno, en el caso de que sería, en este caso sería que la lista esté vacía, sería el único momento en el que aux valdría null, ¿no? Procesar, y de nuevo repito, procesar es lo que ustedes necesiten. Aux es igual a aux siguiente, ¿sí? Y esto, while aux sea distinto de lista. ¿Sí? Cambiaría la condición de cuando corto. Cuando me muevo al siguiente, es decir, a ver, arrancamos. Aux es igual a lista, apunta al primer nodo. ¿Es distinto de null?
Sí, es distinto de null. Bueno, hacemos lo que necesitemos con ese nodo. AUX pasa a ser AUX siguiente. Bueno, apunta al segundo nodo. ¿Es distinto de lista? Sí, está apuntando al segundo nodo y lista está apuntando al primero. Son distintos. Bueno, entonces procesamos. ¿Es distinto de null? Sí. Procesamos y nos movemos al siguiente. Apuntamos al tercer nodo. ¿Sí? ¿Es distinto de lista? Sí. Bueno, ¿es distinto de null? Sí. Procesamos y nos movemos al siguiente. Cuando nos movemos al siguiente, decimos AUX, ¿es distinto de lista? No, es igual, porque lista está apuntando al primer nodo y nuestro AUX quedó apuntando al primer nodo. Me voy del ciclo. ¿Sí? Por lo tanto, lo que quiero demostrar con esto, que estoy así como navegando por arrays de listas, listas con sublistas, ya vimos el video doblemente enlazadas, ahora listas circulares, es que es todo muy parecido. Tenemos que tener cuidado, ¿no?, con cómo manejar los punteros, ¿sí? Cómo manejar los punteros. Pero no agrega mucha más dificultad a lo que venimos viendo. ¿Mm? Bueno, cualquier consulta me pueden hacer por el foro y nos vemos en la próxima. Saludos.